Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy quiero hablarte acerca de las cosas que tienes que saber antes de comenzar a comprar suculentas caras. Este video es para darte algunos consejos de mi propia experiencia y en mis grandes errores, porque sí he llegado a perder mucho dinero comprando suculentas caras. Muchas veces las personas creen que comprar suculentas caras es igual que comprar una suculenta económica, y esto no es así. Y se debe principalmente a algunas razones, como que las suculentas más caras son hibridaciones. Estas hibridaciones, amigos, hacen que la suculenta sea más delicada. Si tú quieres comprar una suculenta que ya empieza a costar arriba de 500 pesos, a mí se me hace caro ya cuando una suculenta te cuesta 500 pesos. 400 pesos ponle, pero hay suculentas que llegan a costar hasta 1500 pesos, pues es importante que sepas algunas cosas. Lo primero es que estas suculentas normalmente son variegadas, y eso significa que van a ser más delicadas, que el sol cuando las está iluminando pues les va a costar más trabajo crecer. Esto se da con cualquier tipo de suculenta variegada, pero en específico aquellas que son hibridaciones. Para que estas suculentas caras se den esas hibridaciones, pues necesitan pasar por muchísimo tiempo, se hacen hasta monstruosas, se hacen de formas bien raras como algunas Echeverias Bellons, etcétera, etcétera. Que por cierto, hay mucho que hablar en este tema, pero pues ahorita te lo voy a platicar. En lo que te muestro, este agavoides es un Romeo. En particular los agavoides también, que son así como rojos o que tienen colores muy extraños, amigos, pues es importante que antes hayas practicado con otro tipo de agavoides y que te haya ido bien en su cultivo. Siempre que quieras comprar una suculenta muy cara, yo te aconsejo que tengas más o menos unos 3, incluso hasta más tiempo de experiencia cultivando suculentas. Si eres una persona que apenas reinicia o que lleva 1 o 2 años cultivando suculentas, yo no te recomiendo cultivar suculentas caras, porque lo más probable es que se te vayan a morir. Cuando cultivas suculentas económicas, pues aprendes a nivelar muy bien lo que es la humedad, a que la suculenta no se te vaya a pudrir, a preparar los sustratos, a regar. Es bien importante que primero intentes tener experiencia cultivando suculentas que no son caras. Igual no necesitan ser muy económicas, pero suculentas que no tienen precios de 500, 400, 1000 pesos, ¿no? Yo sí te voy a decir que yo considero una locura comprar suculentas arriba de 1000 pesos. Ya se me hace demasiado loco. No lo haría, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque normalmente las suculentas que cuestan 1500, 3000, 4000 pesos siempre tienden a bajar con el tiempo. Por ejemplo, la Echeveria Crispy Beauty, que yo recuerdo que cuando ella salió costaba 3000 pesos, una planta de 4 pulgadas, y actualmente las llegas a encontrar hasta en 350 si sabes dónde buscar. Esto se debe a que las suculentas, conforme va pasando el tiempo, bajan de precio, porque los viveros comienzan a reproducirlas a gran o mediana escala, y ya después de 1 año o 2 las podemos encontrar más económicas. No todas, porque por ejemplo algunas suculentas que son variegadas, como la Echeveria Perlebón Number variegada que le dicen carrusel, pues esa Echeveria o Rainbow, esa Echeveria ya no baja de 500 pesos, amigos. Hay algunas suculentas que gustan tanto en el mercado que ya es muy difícil que bajen su valor, que baje su costo, pero que se mantiene mucho más económico. Ahorita, por ejemplo, las lilacinas, que son echeverias muy bellas, no cuestan más que alrededor de 350, 400, 500 pesos, cuando la Crispy Beauty llegaba a costar hasta 3000. Entonces, yo nunca compro suculentas muy caras. Por eso siempre me espero 1, 2 o hasta, sí, como 2 años, 3 años para comprar suculentas que antes costaban 3000 o que son muy caras a precios ya más bajos. Todas siempre tienden a caer el precio. Hay precios que caen hasta en picada. Entonces, nunca compres la última suculenta del momento. Siempre va a haber suculentas del momento, pero eso es tema y aparte. Eso es tema y aparte. No me quiero ir mucho por ese lado. Entonces, cuando vayas a comprar una suculenta cara, lo mejor es siempre que te esperes un poco para poderla encontrar a un precio más accesible. Ese es un gran tip. Ahora, me voy a enfocar mucho en específicamente las cosas que tienes que saber.
primero antes de comprar suculentas caras. Mira, este es un Sedum symphorocyanum que por aquí probablemente no sé si sea un hongo o una quemadura. Estoy vigilando mucho esta planta. Como te comentaba, antes de comprar una suculenta muy cara, que para mí una suculenta cara está alrededor de 500, 600 pesos. Es raro que llegue a comprar una suculenta de 1000 pesos. Y te estoy hablando que soy una persona que ama mucho las suculentas y que tiene muchas suculentas, pero que no le veo caso yo también tener suculentas muy caras, porque no todas las personas las van a comprar. En mi caso, yo estoy perfilando mi invernadero para que las personas puedan comprar las plantas y que no sean suculentas exageradamente caras, ¿no? Aunque hay gente que sí hace eso y que compra suculentas solo caras porque quiere vender suculentas muy caras, también es válido. Pero si tú te quieres animar a cultivar esas suculentas, primero tienes que saber estas cosas. Lo primero es saber combatir la cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa pues es un insecto que llega a lastimar mucho nuestras suculentas y es importante que las sepas combatir. En mi caso yo me he dado cuenta que lo mejor para combatir la cochinilla algodonosa es el frío. El frío, amigos, es la clave para eliminar la cochinilla algodonosa del jardín. Si tú vives en una zona fría, ya la hiciste porque no vas a tener ese problema, pero si vives en una zona calurosa va a ser muy difícil que logres combatirla y cultivar suculentas, lo que significa que vas a tener que invertir en muy buenos insecticidas. Vas a tener que tener mucho conocimiento de insecticidas porque una cochinilla algodonosa puede acabar con todo tu jardín en muy poco tiempo. De hecho, yo estuve a punto de que mi jardín se fuera perdí muchas suculentas por culpa de la cochinilla algodonosa, suculentas caras también, me fue muy mal. Entonces, lo primero que tienes que saber es combatir la cochinilla algodonosa y eso te va a tomar experiencia. A veces vas a tener que saber manejar diferentes tipos de insecticidas y eso toma tiempo, amigos. ¿Qué otra cosa también es importante saber? Pues combatir los hongos. Los hongos son de lo peor que hay en el mundo de las suculentas. Y los hongos generalmente pueden ser rollas, de todo tipo de hongos. Lo mejor que puedes hacer es utilizar Captan, que es un fungicida que es muy, muy, muy profesional. Ahora, obviamente que mientras más caras sean tus suculentas, más caros van a ser los insecticidas. Hay un insecticida que es para cochinilla algodonosa y yo creo que ha de costar como 700 pesos. El Captan pues cuesta como 3.50 la bolsa. No me gusta dar precios porque luego, aunque ustedes no lo crean, luego los vendedores suben mucho los precios cuando la gente que compartimos video habla de ese tema. Entonces no te voy a dar, ya no quiero hablar mucho de precios, pero pues son insecticidas que ya son profesionales. Si tú quieres utilizar un insecticida, un fungicida a base de cobre sistémico para matar lo que es el hongo, no lo vas a lograr, amigos, no te va a ir muy bien y entonces esa suculenta muy cara lo que va a pasar es que se va a comenzar a poner mal, se te va a pudrir. Yo incluso ahorita ya controlé como en un 90% la roya que tenía en mis suculentas y aún así sigue apareciendo y sigo tratándolas. Entonces, cuando compres suculentas caras, eso es algo que tienes que tener en cuenta. La cochinilla algodonosa y lo que son los hongos. Ahora, otra cosa que también tienes que tener cuando vayas a comprar suculentas muy caras es infraestructura. Es bien importante que tengas 1 o 2 invernaderos con plástico lechoso. Yo tampoco he querido comprar suculentas muy caras porque primero quiero tener otros 3 invernaderos con plástico lechoso. Y pues esos son gastos, amigos. Por ejemplo, un invernadero, la estructura como el que yo tengo, un toldito, te suele costar como arriba de 1,500. Si le pones un buen plástico lechoso, pues son otros 1,500, son otros 3,000 pesos que tú tienes que pensar para ese invernadero. También las mesitas. Las suculentas caras no se cultivan en la tierra. Porque luego, por ejemplo, vienen los perritos como chiquitín, te las tumban, te las rompen. Si tú pones tu suculenta en el suelo, las plagas, las hormigas, no se diga las hormigas que son horribles las hormigas. Es decir, la suculenta cara y fina tiene que estar arriba de mesas o arriba, ¿no? Hay gente que hasta pone madera con tabiques, lo que tú tengas. Pero primero tienes que poner bonito tu invernadero, que tengas ese plástico, que tengas donde guardar la suculenta,
contra el frío, con las heladas, ¿no? Ahorita tengo que comprar yo también malla sombra, plástico lechoso para cuando granice. Es decir, primero tienes que adecuar tu casa, hacerles una casita a las suculentas para que una vez que tengan una casita bonita, entonces sí ya empiezas a meter plantas de mucha calidad o plantas costosas. Y otro detalle que te comento pues tiene que ver con el sol, amigos, saberlo manejar mediante el uso de mallas sombras. Todo esto te va a requerir práctica, no va a ser de la noche a la mañana y nos suele tomar alrededor de 3 años aprender a manejar suculentas. Yo te sugiero que durante esos 3 años no gastes más de 500 pesos en una planta, que sea más o menos 300 lo más que tú gastes en ella. Y primero trata de adquirir experiencia con suculentas que no son caras, por si las llegas a parchitar, por si te llegan a echar a perder, o por si no cultivas bien, que se te tiolen o que se te enfermen. Pues que aprendas, echando a perder uno adquiere mucho conocimiento, pero qué mejor que sea un conocimiento que no te sale tan caro. Espero que te haya gustado este tema de algunas de las cosas que tienes que saber antes de comprar suculentas muy caras. En otro video también te hablaré de por qué yo no compro suculentas tan caras y más temas que tienen que ver con esas suculentas finas que nos gustan mucho. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.